Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. El hielo es un elemento muy utilizado en la preparación de alimentos y, como no, de bebidas. Con el hielo mantenemos la cadena de frío en ciertos alimentos, aplicamos abatimientos en preparaciones calientes. Claro que también se integra como un ingrediente de aguas frescas, cócteles y otros tipos de bebidas. No obstante, no siempre se asegura su inocuidad, pues hay muchas malas prácticas en su manipulación que lo pueden transformar en un vector de contaminantes. El hielo debe ser visto como un alimento y, como tal, tener controles que aseguren que se mantenga inocuo durante su fabricación o su compra, su almacenamiento y su uso, sea o no para el consumo humano. Debemos entender que no por verse cristalino, el hielo es seguro. En este episodio charlaremos acerca de este interesante tema, procurando que te resulte de interés y te ofrezca información para mejorar tus prácticas, siempre procurando mitigar riesgos y reforzar la higiene en el manejo de alimentos de tu establecimiento. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Hola, Sara? bien, bien. Excelente. Bueno, yo bien. No sé Excelente. dónde, Alex. Ya sé que ambos están, ya escuché que ambos están bien, bien. Oigan, como bien escuchamos en el intro, hoy vamos a hablar de hielo, vamos a hablar de eh, cómo lo obtenemos desde las cocinas y lo hacemos, bueno, sí, lo hacemos en fábricas, lo hacemos de manera manual o lo compramos a algún fabricante de hielo, ¿qué les parece? Y antes de empezar con la conversación, lo que me gustaría es invitarlos a que se suscriban al canal, le den clic a la campanita. Si conocen a alguien que le pueda interesar nuestro contenido, se lo compartan. Y también recuerden que nos escuchamos por Spotify y por iVoox. Y bueno, en la descripción de este episodio van a encontrar las redes sociales de nosotros tres, donde se pueden contactar directamente con nosotros o bien en la cuenta de correo electrónico de Hasta la Cocina. Y pues vamos a dar inicio, chicos, ¿les parece? Sí, adelante, de una vez. Adelante, muy bien. Bien, pues nada más como antecedente, mencionar que para lo que se refiere a agua y hielo purificados, que además se puedan comprar a granel o envasados, vamos a tener una norma oficial mexicana que va a regir los aspectos sanitarios de estos dos elementos que utilizamos en nuestros establecimientos. Y en este caso es la NOM 201 SSA1 2015, la versión 2015 de esta norma. Y aquí, entre otros aspectos, se nos va a establecer los parámetros de calidad del agua y del hielo que se deben de cumplir. Ahora bien, esta es solamente una primera referencia. Como ya lo mencionaste, Ara, ahorita en este episodio vamos a hablar un poco más del hielo, porque ya hemos hablado ciertamente en otros momentos de agua. Hoy vamos a centrarnos en el hielo y vamos a centrarnos sobre todo en el hielo que tú puedes comprar en tu establecimiento o que lo puedes fabricar con una máquina fabricadora de hielo, valga la redundancia, o incluso las prácticas que se llegan a dar en algunas cocinas de que elaboran o fabrican su propio hielo de manera manual, ¿no? Y lo que esto nos va a implicar, así como los dos principales usos que vamos a tener, que van a ser para procesos de enfriamiento o para mantener cadena de frío, y por el otro lado puede ser para consumo humano, ¿no? Entonces, pues desde esta perspectiva arranquemos, ¿no? Perfectísimo. Pues por dónde, ahora sí que por dónde quieren empezar. ¿Quieren empezar desde la selección de un Desde el proveedor de principio. hielo? Yo creo que sería lo más sensato, ¿no? ¿Tú qué opinas, Claro. Alex? Sí, sobre todo porque vamos a iniciar con esa cadenita, ¿no? En muchos capítulos hemos mencionado, oye, si te llega algún alimento en hielo, o en contacto con hielo, debes de tener cuidado, ¿no? Entonces juega un papel importante el proveedor porque él va a ser nuestro primer eslabón en esa cadena, pues que nos va a dar un hielo de calidad que va a cumplir con esta norma, la 201, pero sobre todo que la gente empiece a identificar por qué la importancia de que quien me lo vende o quien lo trae en contacto con un alimento debe de cumplir con esas características sanitarias. Digo, ¿Por qué?
Perdón, y ahí más que el hielo que está en contacto, porque obviamente es sumamente importante y que muchas veces ese hielo es producido por las mismas empresas o comprado a una empresa más grande que se dedica a la fabricación exclusiva de hielo, está este hielo que nosotros compramos en bolsa, que como tal compramos como hielo, ¿no? Y que a veces, no sé, a mí me ha tocado que de repente les agarran las carreras o se descompuso la máquina fabricadora de hielo y salen corriendo al Oxxo, ¿no? Por su Ah, bolsita. Hay quien tiene sus propios almacenes de hielo porque ocupan demasiado hielo y lo compran siempre embolsado. Aquí lo interesante es cómo hago la selección de ese proveedor de hielo, a quién le compro hielo, porque podemos irnos desde el ejemplo claro del señor que pasa con su camión de lámina todo oxidado y te deja un cubo gigante de La hielo afuera barra, de tu casa, ¿no? Que normalmente es para quien vende raspados o cosas así. o O hasta están en las los empresas, bares. ay, qué ujú. susto, o están Ujú. las empresas muy formales que sí se dedican como tal al envasado de hielo, ¿no? Y que ya te venden una bolsa como tal. Pues creo que el primer punto sería, ahorita tocaste un detalle que es el hielo comercial, ¿no? Que normalmente vemos en Ajá, cualquier tienda, ajá. en cualquier gasolinera, y como bien lo Exactamente. dices, en un servicio de alimentos se nos acaba cuando nos traen un proveedor o cuando nos lo fabricamos en nuestra máquina, se llega a descomponer y si voy a esa tiendita, pues ¿qué le debo revisar esa bolsa de entrada, ¿no? El cierre, uno. Que sea un cierre hermético, puede venir con algún anillo de metal, Ujú. algún anillo de plástico. En el empaque como tal, tengo que ubicar dos características, ¿no? Que sea a base de agua purificada y sobre todo que no venga la bolsa dañada. No está rota, ajá. Obvio, viene este hielo, normalmente lo vamos a encontrar en vitrinas o en congeladores cerrados o depósitos cerrados, pues que no haya escurrimiento, que no tengamos ahí detalles de cualquier materia extraña. Sería el primer detalle, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo compro el hielo de un proveedor? Pues el hielo lo vamos a tratar como un alimento, como tal. Entonces, ¿qué le voy a revisar en primera instancia a mi proveedor? Pues la unidad, ¿no? Que esté limpia, que no esté oxidada, que en este caso las bolsas, o si trae contenedores, a mí me ha tocado ver contenedores que luego le llegan a comprar a ciertos proveedores de hielo en hielo frappé cuando no lo tienen en las cocinas, sobre todo para los servicios de buffet, cuando son Mm. volúmenes muy elevados, entonces ellos revisan el contenedor, hacen un traspaleo, que no esté contaminado, es decir, con materia extraña, y sobre todo que llegue tapado, ¿no? Serían como los primeros detalles para cuando lo vamos a recibir y vamos a entrar a la planta o al comedor. Justo. ¿Y qué otro detalle? Porque luego se les olvida. Si tú compras un volumen de hielo con un fabricante, él te tiene que dar un certificado de calidad. Y ese Así es. certificado que va a traer la evidencia de la potabilidad del agua y la potabilidad del hielo de acuerdo a la norma. Es decir, que esté Exactamente. libre de coliformes y por ahí enterococos o esporas, de acuerdo a Pseudomonas. lo que marca este, la norma 201. Tú no Sí, tendrías que no. hacer ese análisis microbiológico porque lo estás comprando, vamos a llamarle, de tu proveedor y el proveedor es el que te dice, órale, aquí está mi certificado, revisa mi unidad, ahí está mi producto, lo validas y ya le das entrada a la instalación, ¿no? Oye, Alex, ya ahí, ya en modo chisme, me asusté cuando lo mencionaste. Digo, no es que yo vaya mucho a bares, ¿verdad? Pero, oye, Pero, sí, te ha tocado a mí. Bueno, es que no, yo visualizo ese proveedor de hielo de El cubo de barra, gigante. ajá, Lo ubico como más para negocios, pues pequeñititos, negocios del carrito del frappé de la calle, bueno, ni frappé, del raspado de la calle. ajá. Es como Mira, ese, ubico ese ese proveedor sí proveedor. hay épocas o zonas más bien y temporadas donde ese hielo te lo entregan 5 o 6 de la mañana y el bar lo abre 9 o 10 de la 11, te dan una barra, 11 de la mañana, te dan una barra enorme y recibes un cubito, ¿no? Y vamos a ser honestos, Y normalmente ya para qué orinaron lo, cuántos perros que pasaron por ahí. sí, no, y hasta lo agarran de asiento, ¿no? ándale. Este, ese hielo para qué lo ocupan, luego para enfriar en los contenedores la cerveza, ¿no? O Ujú. lugares, cantinas donde llegan a vender pulque y se mete sobre el contenedor, ¿no? Para enfriar ahí el pulque, ¿no? Otras veces ese hielo, lo que sobra,
así en cantinas o bares muy rústicos, para los sanitarios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ujú. Sí, como parte ahí en los mijitorios acaba, ¿no? Y le echan Oh, sal y le echan el desodorante en polvo para que no huela mal. Entonces, sí se da, a mí me tocó, y sobre todo de niño, cuando vivía en Naucalpan, que luego nos íbamos ahí en la mañana y veíamos cómo bajaban los camiones a entregar el hielo, abrían las cortinas de los establecimientos y con la pinza lo jalaban, lo picaban Ajá. y luego en el mejor de los casos, lo que me tocó ver, le echaban una cubetada de agua para quitarle lo de encima, ¿no? Y ya. Todas las para enjuagarlo, impurezas. Ajá. vamos a enjuagarlo Ujú. con hielo. Lo limpiaban, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sí se da el caso, sobre todo hay zonas en provincias, zonas muy tradicionales. Aquí podemos hablar hasta de pueblos mágicos y ciertas zonas donde se dan Eh, esos usos y costumbres, ajá, Ujú. donde se le sigue comprando al local y no a un fabricante grande o a una marca, porque es como siempre lo han hecho. Yo creo que Exacto. también es el tema del costo, ¿no? Imagino que obviamente Sí, va a costar mucho más un hielo que viene de un proveedor claro, más confiable. Pero bueno, bien como lo mencionas, o sea, ¿para qué lo vas a utilizar? Si lo vas a utilizar para echarlo al baño, compra ese, ¿no? Bueno, pero Eh, yo entiendo que cuando lo echan al baño es es porque ya fue lo que cuando les ya lo sobró, sobró, Así exacto. ya es fue el lo que desecho del sobró, fueron los Ajá. desecho. Sí, sobrantes es de cuando lo van a que hacer un compraste. recambio ahí cuando Ajá. ya es mucha agua y ya no les enfría bien. No. Ok. Y, y por otro lado, pues podrá ser solamente para enfriamiento, ¿no? Para camas de enfriamiento, Ajá, pero de cualquier forma siempre va a existir la posibilidad de una contaminación. Entonces, aunque solo sea para hacer una camita de hielo, el hielo debe de ser confiable. claro. Sí, claro. Y de hecho lo vemos en cocinas, ¿no? Cuando quieren enfriar o mantener fría un recipiente con crema, con queso o aderezos, mientras están en el servicio, pues vemos mil y un prácticas erróneas con las camas de hielo. La primordial es que el recipiente es mucho más alto de lo que tiene el hielo, pero en ocasiones Ujú. se da que si buscan un recipiente pequeñito y el hielo puede llegar a caer al interior del recipiente. Entonces, dado que sí existe ese riesgo, es importante que también el hielo, aunque sea para enfriamiento, pues sea a base de agua potable. Claro, esa es la ley implícita o la regla implícita, ¿no? Que deben de considerar. Como bien lo dices, el enfriamiento en cocina y no olvidemos también en las barras de buffet, ¿no? Que Así ahí es. puede haber, sobre todo en desayunos, ¿no? Tal vez yogur, algún tipo de queso, fruta. Hay veces que llegan a manejar un mousse o cierto postre que requiere, pues, Enfriar. enfriamiento, obvio, cuando no tienen una vitrina o un equipo que hace Esas esa función. planchas, ¿no? Que Exacto. son de frío. Esos Exacto. equipos no sé cómo se llaman. ¿Ustedes los han visto? Son tipo planchas que la Ujú. base, de hecho, cuando está prendida se ve como si estuviera congelada, Escarchadita. Ujú. escarchadita. Sí, no recuerdo el nombre, si los he visto, pues es Yo una los... plancha literal de hielo. Sería como un chiller invertido, Como un chiller. Ujú. que está la resistencia en fría, obvio se llena, o no sé si sea por el tanque, y ya colocan las charolas, muchas veces para que, me ha tocado verlo en hotelería, a la gente no le llame la atención o quieran tocar el hielo, llegan a colocar un paño, un mantel, para que repose y también esto te ayude a sostener el cambro y cuando lo vayas a sustituir, no patines sobre el hielo y tenga cierto soporte. Mm. Interesante. Supongo que esas superficies frías son como las que utilizan para los rollos de helado, ¿no? Correcto, sí, más o menos sería la El misma mismo principio, función. Ujú. ¿no? Sí, Ok. entonces ese sería como los primeros pasos donde lo podríamos encontrar, ¿no? Pero también algo importante del Bien. hielo es el manejo. Ujú. Yo Sabemos que sugiero en que cosas, ajá, sí, perdón, antes de avanzar, repasemos brevemente. Yo cuando compro hielo, si voy y lo compro en el establecimiento, me fijo uno de, digamos, la bodega o el equipo donde están reservando las bolsas, que esté en buen estado, que esté limpio. Dos, que las bolsas, al momento de que yo las voy a sustraer del equipo, vengan íntegras, que no vengan rotas o perforadas.
También el tipo de cintillo que le colocan para cerrar la bolsa, si es de metal, si es de plástico. Supongo que lo decías porque si es metal se puede oxidar, Exacto, ¿no? sí. Igual el del plástico, pues ver que no haya sido violado y que esté protegiendo la bolsa. También comentabas de que debemos de checarnos que tenga la leyenda de elaborado con agua potable o hielo potable, algo que nos indique que es, digamos, confiable, ¿no? Así es. De momento. Ahora sí, vamos con el manejo. Y aquí juega un punto súper importante porque ¿cómo lo debo de tomar? Obvio, no lo voy a manipular con la mano. Aunque yo lo compre en una bolsa, debo de tener o pinzas o cucharones especiales para su manejo. Obvio, estos deben de estar limpios y desinfectados. ¿Y desde Así dónde es. inicia mi manejo de hielo? Si lo veo en cocina y no me van a dejar mentir, desde el ajuste del termómetro, porque muchas veces tengo que empezar a monitorear temperatura en recibo, en almacén, en producción y servicio, ¿no? Entonces, si yo Así meto es. un hielo de dudosa calidad o lo tomo con la mano, o por ahí no sé, y ese día me pongo de creativo y meto un vaso de vidrio y se Ah, fractura en la máquina o en la misma bolsa ya. Entonces, no vidrio, no manejo con la mano y utilizar utensilios específicos para tomarlo, o un cucharón si es una máquina, o una pinza si lo voy a tomar directamente de la bolsa, o lo voy a pasar de la bolsa a un cambrito para hacer este proceso de... y yo incluiría tampoco en la lista del no se puede Ajá. los cucharones de materiales plásticos Ah, muy bien. transparentes. Fíjate que Sí. qué Separadizos. bueno que lo tocas. Aquí sí les podemos hacer sugerencias siempre que vayan a ocupar una pinza o un cucharón plástico. Hay que buscar un color que contraste. Por si se Ujú. llega a dar esta fractura, sea visible la pieza o la parte que se llegue a El desprender o fragmento. romper. Sí, puedes Ajá. utilizar un rojo, un azul brillante, un verde. El color es abierto, ¿no? La idea es que tú lo logres visualizar y con uno transparente, pues es una astilla y se te va y si estás en un bar y ese hielo o ese cucharón lo ocupan para servir el hielo en una bebida, pues te atragantas y Mm. te puedes ocasionar un daño, ¿no? De hecho, este va a ser como un eco a nuestro Ajá, programa de control de vidrio y plástico quebradizo plástico, que ya sacamos hace varias semanas o meses tal vez. Pero en meses, fin, ajá. sigamos. Sí, ya de ahí del residuo, pues lo puedes ir llevando, ¿no? Como bien lo decías, hacia tus camas de enfriamiento. Recordemos que en algunos esquemas el enfriamiento pues, es un requisito obligatorio, crítico, que debes Yo ahí me de iría hacer. un poquito antes de que sigan caminando hacia ya el uso como tal, porque cuando llega, digo, si tú compras la bolsa o se lo compras a un proveedor, normalmente ese hielo se almacena, ¿no? En algún Ok, sitio ujú, antes de irse ya Mm, al uso. Normalmente cuando ya ujú, lo mandas directo a uso es cuando lo fabricas o tú mismo lo estás produciendo en el comedor. Pero yo sí he visto que existen como muchas descuidos en muchas ocasiones para los almacenes de hielo, porque algo que decía Alex que es primordial, se maneja como si fuera alimento y esa es la realidad. Y a veces ya estando en se les sitio, olvida. no Ujú, ves eso, ves el almacén sí, de hielo que tal vez es acomodato que te lo da tu mismo proveedor, pero proveedor. lo ves en una zona súper oscura, súper lejana, súper expuestas. o expuestas, a veces están en los patios, olvidadas de la limpieza. Es más, a veces me ha tocado ver que están junto a las zonas de basura y que dices, ¿cómo puede que un Órale. almacén de Ahora, hielo está sí, aquí a un imagínate, ladito ¿no? del contenedor de basura? Obviamente se ve limpio, acomodado, el contenedor cerrado y demás, pero Pero dices, pues no es la zona. y dices, Sí, ¿y por qué el contenedor de hielo está aquí también, no? Entonces, creo que también es un punto. Y la otra es la limpieza que se le da a esos espacios, porque podrían decir, pues, ¿de qué se va a ensuciar si es agua que se descongela, ¿no? Lo único que se está descongelando es agua. La realidad es que sí empieza a haber crecimiento, obviamente crecimiento de microorganismos, que obviamente que resisten esas temperaturas de frío, pero pues al final también si mantiene el frío y está a cierto control de temperatura, vamos congelando la suciedad o el polvo o la mugre que se va quedando. sí, se Eh, encapsula, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
También me ha tocado ver Exacto. que a veces reciben bolsas que no vienen tan limpias y entonces ese Esa mugre. escurrimiento de la Ujú. bolsa se va Lo quedando, transfieres al equipo. y sí, se va quedando ahí como un asiento horrible en la tarima donde colocaron todas las bolsas de hielo, ¿no? Entonces creo que son los espacios en los que a la Ujú. gente a veces se les olvida que sí se debe de tener un control y que debe estar obviamente sujeto al programa de limpieza y desinfección, ¿no? Ajá. Y No, qué bueno que lo, mantenimiento. que lo tocaste porque podemos tener tres tipos de depósitos, ¿no? Vamos a llamarlo así, el comodato convencional que te da la marca de hielo Ujú. X o Y, X. que Ujú. son como esas microcamaritas o esos congeladores, Ajá. que precisamente es donde se puede dar el mayor riesgo si lo tienes cerca de una zona de basura o una zona expuesta a una condición ambiental directa, que le pega el sol, que le pueda pegar la lluvia, que existan corrientes cruzadas o drenajes cercanos. El segundo depósito pudieran ser los mismos equipos de refrigeración, más bien aquí serían congelación, que puede ser Ujú. cámaras o congeladores en ciertos equipos. Como mencionaba Juan, hay establecimientos que a lo mejor por el volumen o por el servicio que ofrecen no compran un hielo, pero sí llevan un control del agua y Ujú. ellos en un contenedor o en una bolsa específica la llenan de agua y la congelan, ¿no? Para su ajuste o para su cama, ¿no? Y el Ajá. tercero, que serían las famosas máquinas de hielo, que se pueden encontrar en establecimientos más grandes, donde ahí se produce a través de la red de agua, que puede ser hielo en cubo o en su diferente presentación o hasta en hielo frappé, ¿no? Y obvio, en estos tres equipos debemos de cuidar pues, que no estén oxidados, que estén limpios, que los empaques estén íntegros hacia el interior, que no haya acumulación de moho, que no haya óxido, que no haya sarro. Sarro. Entonces ahí Ujú. estamos hablando programas de limpieza y programas de mantenimiento que debemos de llevar. Como Oye, De decíamos, hecho, ajá. vamos Sí, a dime, hablar, Beth. a tratarlo como un alimento. Si lo vamos a tener en una cámara, pues debo de tener el cuidado de no colocarlo o cerca de los crudos o en una zona donde pueda haber escurrimientos, ¿no? Porque vamos Exacto. a mencionar que este hielo puede ir a un contacto para enfriamiento o a un contacto directo si lo vamos a llevar al área de bar o a un snack para los comensales. oye, y ahorita que hablabas de todos estos equipos u opciones que existen para tenerlo o mantenerlo, creo que hay un punto especial también en las máquinas de hielo, porque las máquinas de hielo que están, digamos que limitadas solo al acceso de las personas de cocina, Ajá, tienen o tienen mayor control, llamémoslo así. Pero hay unas máquinas de hielo en ciertos hoteles que se encuentran en los pasillos, o sea, que están a expensas de todo el mundo. Todo el mundo puede tomar hielo de ahí y está bien, ¿no? Si estás en una zona calurosa y demás, pues, quieres un vasito de hielo, vas a un lado del elevador y tomas tu vasito de hielo. Pero al final esas máquinas, así como están a expensas de cualquiera tome hielo, están a expensas de cualquiera la ensucie, y llamémosle la contamine de alguna manera, ¿no? Pero Yo, ahí deben de haber modelos, ¿no? ujú, Diferentes, porque sí, pensaríamos, no necesariamente tiene que ser uno en el cual yo levante una tapa grande ujú. y meta un cucharón, sino Sí, que a lo son de mejor sí, dispensador automático, ¿no? exacto, Como la tienen un de pero dispensador automático snacks. que me evita que tú puedes, mis mira, clientes un niño curioso puede ir y Un, meter la mano ahí. un borracho tan solo para que Un nada más borracho, que no entienda. yo Mete también ahí no- el un borracho, ¿eh? un borracho curioso también puede eh, meter la mano ahí. Y sediento, vamos a decirle. sí, y consideremos que pues normalmente si andamos Sí, vagando por algún lugar del hotel o venimos de algún otro lugar, pues las manos limpias no las traemos, ¿no? Bueno, Entonces, pero supongo que si tienes un equipo de esas características para brindarle un servicio a tus huéspedes, pues vas a tener una frecuencia mayor en la vigilancia y limpieza de ese dispensador de hielo, es el sobre todo si deber. sabes que hay niños y borrachos diciendo la verdad, ¿no? sí. Sí, Entonces, mira, no te queda de otra más que ir y limpiar y limpiar y limpiar y limpiar y limpiar y limpiar. exactamente ese es el control. Lo habíamos mencionado en un episodio de snacks, el riesgo que hay con estos equipos de dispensadores automáticos o despachadores automáticos que en muchos establecimientos sí los tienen bien identificados y monitoreados y controlados en calidad del agua, en procesos de limpieza y desinfección y en mantenimiento.
Obvio, hay otros lugares donde pueden Lo fallar o minero. carecer de alguno de ellos, pero no nos vamos muy lejos a un hotel o a un bar, vámonos a un food court o una tienda, ¿no? De esas que te venden el snack y tienes el área de fuente de sodas y lo platicábamos en ese mismo episodio. Es gente que supuestamente tiene cierto acceso y cierta educación y seguimos viendo las malas prácticas, ¿no? Que se dan, que se salpica con la bebida, que le meten la mano, que están tomando del vaso y lo conectan directamente y todo lo que se presenta ahí, ¿no? Entonces sí, el hielo juega un papel muy importante porque muchas veces creemos que es inocuo, sí es inocuo, que no nos va a ocasionar un daño, nos puede ocasionar un daño por un mal manejo, por una mala práctica o cuando no se tiene la garantía del origen de la potabilidad de esa agua y del control que yo le estoy dando al interior del establecimiento. Recordemos que Claro, también en las diferentes normas nos dicen, no puedes mezclarlo, hielo para enfriamiento, ya sea alimentos o bebidas, solo para enfriamiento y bebida. Y hielo para consumo humano, hablando específico de un bar, un snack, lo debes de tener separado y mantenerlo tapado y utilizar una pincita o un cucharón y cómo lo debes de manejar lo que son buenas prácticas de servicio, ¿no? Precisamente Mm, para romper esa cadena. Ahí no vamos a hablar de cadena de frío, pero sí cadena de inocuidad, en el ujú. sentido de, si estás metiendo controles desde el recibo al proveedor, pues no perderlos en este manejo o ya al momento de preparar y servir alimentos o bebidas. Ahora, de allí unas notas adicionales, siempre que tengamos estos depósitos o más bien fabricadoras de hielo, sí debemos considerar, o bueno, de hecho es así, que va a haber un filtro de agua Ujú. exclusivo para esa máquina ujú. y que como uno de los controles se debe de darle el mantenimiento establecido para ver que el hielo que surte, más bien que el agua que surte esta máquina para fabricar el hielo, pues va a ser potable, ya pasó por ese punto de potabilización. Otra cosa, regresando a los depósitos que te dan en comodato, uno pensaría, bueno, si lo dejas al alcance de tus clientes, chin, no, qué mal porque tienen malas prácticas. Pero no es exclusivo de ellos porque si lo dejas en la cocina, donde además se necesita, pues ellos también tienen horrendas prácticas cuando tienes uno de estos depósitos en comodato. Y uno pensaría, bueno, la mugre que puedo encontrar allí, pues es derivada de polvo o de suciedad nada más, serían manchas grises. No, también pueden haber rojas o de otros colores. ¿Por qué? Porque la peor práctica que se llega a dar en una cocina es que se les hace bien cómodo guardar un paquete de carne con las bolsas de hielo. Y ese es solo un ejemplo de De las los diferentes muchos. cosas que no van ahí y que sin Ujú. embargo meten al depósito Híjole, de guay, extracción de yo hielo. nada más, ya ¿sabes? Por esas preguntas molestas, que no es por molestar a la gente. No, no, ¿Para qué meten la carne ahí? Son por prácticas, flojera, porque a lo costumbres. mejor entre Por la cámara mañas, y el nomás, depósito por de hielo mañas. les queda más cerca. Sí, es que mira, No es maña, más que es flojera. maña, o sea, a qué quiero llegar? No los disculpo, es horrible, ¿no? Pero como andan corriendo y tienen que y están manipulando carne cruda, se les hace más cómodo tenerlo más a la mano o botarlo rápido en algún lugar. Y te lo digo porque uno de los lugares donde lo pueden aventar es el depósito. Otro, lo olvidan en una tarja, lo olvidan en una mesa. O sea, son descuidos y Mm. mañas. Pero sí es una realidad que en algunos lugares que cuentan con este depósito tienen el muy, muy mal hábito de meter algo que no sea hielo al interior. Es Ah, como si mira, la utilizaran de su gran cama de hielo, ¿no? sí, Ándale, su la toma, camota de ¿no? hielo. Ajá. Ajá. No, y mira, aquí ya tocaríamos otro tema que a lo mejor se tocó superficial para entrar a detalle, que sería limpiarlo y desinfectarlo, ¿no? O sea, aunque tu bolsa Sí, la tengas en un contenedor para evitar esos riesgos de contaminación cruzada, antes de llevarla o ya dentro de tu centro de consumo de trabajo, antes de abrirla y usarla, aplica tus tres pasos, ¿no? Lava, a lo mejor con un atomizador, si ocupas exacto. trapo o con una fibrita, enjuaga rápidamente la bolsa, siempre y desinfecta. Aquí les doy un tip, como yo lo he visto que lo hacen y se me hace la manera correcta, es lávalo ahora sí parado de arriba y cuando lo empieces a enjuagar, voltealo para que haya un arrastre, ujú, ya que haya ese arrastre y como lo vas a abrir, ábrelo de la parte baja.
¿Para qué? Para que en la parte del cono, vamos a decir, donde va el cincho, no se te quede el agua o residuos de jabón o la suciedad que traiga, para que ya lo puedas vaciar Ya. y lo manejes de manera correcta. Y Obvio, si fíjate ya que siempre que tienes, lo abres, te vas ujú, por romperlo donde está el cintillo, exactamente, y luego ahí te llega a sobrar a jabón. sobrar jabón, ajá. O lo Muy que bien. decía y también comentaba Juan, si hubo un escurrimiento en la cámara, en la cámara o en el equipo y se llega a cristalizar por la temperatura, en Ah, las prisas no lo llego a ver, o luego hay etiquetas que estas bolsas traen colores azules, rojos, y pues se puede confundir con la misma tinta o con la misma marca de la bolsa, ¿no? ajá, muy bien. Entonces sería abrirlo por abajo, Por abajo, sí, ¿no? o la parte media, como se te haga un O poco la más parte fácil. media. Ujú. Algunos van Ahora, a decir otra por abajo, cosa, no, porque está en contacto. Bueno, busca el punto más bueno, adecuado, pero lo más vas a limpio. lavar. Exacto. Si lo vas a lavar, no pasa nada, ¿no? Ahora, Ujú. otra recomendación es que al transportarlo, ya sea al interior de tu establecimiento para guardarlo en el depósito o bien para llevarlo al área de producción porque ya lo vas a utilizar, nunca en el suelo. No, y aparte, Nunca. si ocupas Nunca. carritos, que vayan Ujú. tapados. Y Limpios. una buena Ah, práctica que yo he visto mucho en bares, sobre todo en playas, de que en la máquina de hielo, ellos llegan luego a utilizar bolsas, grado alimenticio, para evitar el contacto entre el hielo y el contenedor, porque luego el contenedor llega a quedar expuesto, ¿no? O ya llega a tener cierto desgaste o cierto filo. Entonces también son prácticas que pues tú vas a ir identificando y desarrollando en pro de conservar este esta inocuidad. insumo, este alimento, vamos a llamarlo así, aunque sea hielo, Ujú. de manera inocua, ¿no? Que no Claro. se te contamine en este trasvase, en este manejo o al llevarlo a las áreas. Ahora, yo creo que se vuelve un vector muy fácilmente por una razón. Salvo que tuviera una partícula física que pudiéramos distinguir, nosotros siempre vamos a ver el hielo como una sustancia cristalina, ¿no? Y eso nos da una falsa imagen de inocuidad. Y por eso es que es muy fácil que este hielo se transforme en un vector. Creí conveniente mencionarlo porque precisamente es lo que puede pasar con muchas personas, muchos empleados, que lo manejan de manera indistinta, porque de todos modos ellos lo siguen observando inocuo, pero Sí, es por el hecho de que únicamente pueden distinguir una partícula física contaminándolo cuando realmente puede estar acarreando microorganismos. sí, o partes físicas de los empaques, ¿no? Nos ha tocado ver máquinas de hielo Ujú, cuando hacemos una inspección y haces una inspección más detallada con ciertas técnicas, observas restos de empaque, o luego si está muy sucia la máquina, no se le ha dado un mantenimiento, o una pieza no se ajustó correctamente, llegas a ver ahí el resto del silicón o la cinta teflón, ujú. o una mala práctica que siempre hacen, les da flojera regresar el cucharón al contenedor, lo Y lo dejan dejan adentro de la adentro máquina, cae el hielo, lo llega a fracturar y te llegas a encontrar ahí los restos de hielo. del cucharón en el hielo. No Ujú, nos ha tocado tanto, pero también es importante dentro de las buenas prácticas, si vas a tomar el hielo, utilizar tu cofia, tu cubrebocas, para precisamente no hablar o que la saliva se vaya hacia el alimento o una contaminación física, ¿no? Con cabello, ¿no? A lo mejor en una máquina no es tan probable, pero cuando yo lo vacío en un contenedor pudiera darse si no llevo esas buenas prácticas en muy cocina o en bien. bar. Ujú. Bien, Pues bien. ahora sí, vámonos a producción, más bien a cuando A la ocupamos el elaboración hielo. Cuando lo artesanal ocupamos, del sí. hielo. No, cuando lo ocupamos, porque ya sería, Ah, ya. bueno, bueno, que si quieres hablar de la elaboración artesanal, que a mí me ha tocado ver que meten sus utensilios grandes, cazuelas o insertos, los llenan de agua y los congelan, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena darnos un Sí, tiempecito para hablar acerca de cómo fabrican hielo en una cocina, Ujú, porque te encuentras de todo, ¿no? Hay los que meten el inserto profundo para obtener lo que es un bloque ujú. y luego no tienen los utensilios para quebrar el bloque y utilizar los pedazos. Entonces, en vez de tener un picayelo, pues lo más fácil, agarran un cuchillo, ¿no? O otros que utilizan bolsas de polietileno ordinarias para hacer bolitas de agua y meterlas a congelar. Y esas tienen su problema porque son difíciles de extraer el hielo de la bolsa, ya que
pliegues, son pliegues de plástico lo que quedan cuando se congela el agua. Los mismos pliegues que quedan en el cintillo de la bolsa de hielo y donde se puede atrapar la mugre o el jabón que nos decía Alex. Aquí se va a quedar pliegues de plástico que al momento de intentar quitar la bolsa, se van a quedar esos fragmentos de plástico adheridos al bloque de hielo. Y como esas prácticas podemos encontrar, uff, varias, ¿no? Ahí Ahí, ilústranos, Juan. Hace mucho tiempo ya no me ha tocado verlo, casi ya todos, o hielo de máquina o hielo comercial, se utilizaban mucho las paletas, ¿no? Es decir, como un sí, molde que lo ujú, llenabas de agua, lo plástico. cerrabas, lo metías al conge y ya sacabas tu paleta y ahí lo metías, es más, Digo, ni siquiera iba en cama de hielo, iba luego muchas veces en contacto directo con el alimento. A así mí sí es. se me hacía una práctica no tan correcta porque pues ya ahí tal vez lo liso o pulcro del material del plástico, si lo metías en un caldo, en una sopa, una crema, bueno, podía haberse contaminado, Es desgastado que, y demás, ¿no? exacto, mira, ahí la práctica es buena, el utensilio funciona, Ujú. pero lo ideal sería segregar o más bien limitar su uso exclusivamente al enfriamiento de aguas frescas. Ah, O ok, muy sea, bien. con cosas templadas o Ujú. ligeramente frías, Sí, nada más. nada Pero caliente o para hacer un grasoso. enfriamiento de un alimento caliente, no. Ah, ok. No porque, como bien mencionas, empiezas tú a degradar el plástico. O sea, lo ideal es que dices tú, soy la típica cocina que no tengo este despachador, esta máquina recirculadora de agua Ujú. para que se sirvan agüita mis comensales. Ok, no la tengo. ¿Y qué hago? Hago mi olla de 80 litros de agua de sabor, ya sea con jarabe o con fruta natural, la que tú quieras. La mayoría opta por vaciar hielo en el interior de bolsa o más terrorífico, fabricado en el comedor. Bueno, si es de máquina, pues a lo mejor tal vez no haya tanto problema, pero si no hay máquina y no compran bolsas, pues a mí me da miedo. Ahí es donde puede entrar muy bien ese artículo, ¿no? Lo Ujú. llenan de agua, lo congelan y antes de usar, lo limpian, lo sanitizan y luego ya lo pueden colocar en el interior de la olla y eso les puede ayudar muy bien a ir bajando la temperatura. Pero meterlo en algo caliente, no, Ok. no es lo ideal, Bueno, porque hay un sí, tip friegas más. el pieza, Ujú. La pieza. ¿no? Sí, claro, claro, Sí. Sí, ¿no? obvio, Ahora también, ujú, ajá, dime. donde más lo vemos, este manejo en producción va a ser en enfriamiento rápido, enfriamiento potentes y Ujú. sobre todo en buffets, ¿no? Y en buffets sí hay que tener muy en cuenta por los tiempos, sobre todo de resurtimiento o dependiendo del alimento que estemos enfriando o manteniendo en temperatura, pues que el hielo no esté desintegrado y que el cambro tenga la suficiente altura para evitar que pueda haber ahí una salpicadura o un hundimiento del cambro y el Ajá, agua exacto. Que entre es hacia el interior. como cuando haces un enfriamiento, pero de un alimento líquido, ¿no? Que preparas Correcto. un baño frío colocando agua y hielo para obtener un medio frío y ahí sumerges tu olla. Ahí obviamente lo que buscas es que haya una distancia entre el baño, la parte líquida, el agua fría, y la boca de la olla, para precisamente Para que prevenir entre. que se Ujú. vierta al interior. Pero que en comparación el nivel del agua fría esté más o menos al nivel del alimento dentro de la olla. Pero bueno, eso es para enfriar. El punto es que sí tienes que cuidar derrames hacia el interior de tu recipiente, que era lo que también comentábamos. En algunas ocasiones, incluso yo lo comento, les he llegado a sugerir, si vas a fabricar hielo, no uses bolsas de plástico, por lo que ahorita yo comentaba, ¿no? Pues van a quedar fragmentos, es difícil su manejo, luego las mismas bolsas se quedan pegadas al piso o paredes del congelador y pues, se vuelve algo inútil, ¿no? ¿Qué tan válido llega a ser comprar de estas charolitas para hacer cubitos de hielo caseras? Digo, a lo mejor no compras una, a lo mejor compras 30, ¿no? Y tienes un congelador con la capacidad para poder fabricar y en donde ya no metes otro alimento más que metes tus charolitas para fabricar Para hilo, fabricar. ¿no? Sí, también hay, no sé si les ha tocado ver ya las famosas bolsas de gel.
que ya son Ah, sí. bolsas que traen el gel en el interior y es una plancha o es una tira o trae Ujú, diferentes formas, hasta luego como tipo plástico burbuja viene en esa forma, donde pues de manera permanente ahora sí la congelas y se descongela, pero algo ujú, importante es que exacto. una vez descongelada, antes de volverla a meter al congelador, pues aplicas tu proceso de lavado y desinfección, ¿no? Para Desinfección. eliminar cualquier residuo, cualquier salpicadura o cualquier resto del alimento enfriado o al momento de recoger los buffets o los procesos de enfriamiento, ahí Ujú. puede quedarle algún residuo, ¿no? Ahora, de todos modos, yo sí les recomendaría que esas bolsas de gel para enfriamientos la limitemos para alimentos que o bien están a temperatura ambiente o para alimentos fríos que voy a tener expuestos en servicio. Si otra vez lo vuelvo a poner en contacto con una superficie muy caliente, Va que me pasó a Sí, lo fundir. va. lo voy a quemar, voy a dañar esa bolsita de gel refrigerante. Sí debemos también ver que mis herramientas van a tener un límite en su uso y no vamos a poder hacer un enfriamiento de un alimento caliente. Ahí no hay que buscarle, los abatimientos van a ser con hielo, ¿no? Sí, Hay una técnica específica. Ajá. perdón, ahí de hecho me quedé pensando en lo que mencionabas de tus 30 charolitas de cubos de hielo, ¿no? Lo más típico que hacemos en casa. Pero me quedo pensando en que obviamente vas a seleccionar la técnica o la herramienta Ujú. que sea más favorable según tu operación, porque no veo yo Claro, a una persona zapando hielitos para enfriar, no sé, 2 ollas o 3 ollas de muchos litros de agua. O obvio, sea, sí, no, Sí, obvio, si claro. vas a hacer, si eres una cocina que tiene una alta producción, no le juegues al tonto. Necesitas una máquina de hielo o un claro, depósito con bolsas. Pero si eres claro. una cocina más pequeñita, probablemente te puede dar ese servicio, Sí, claro. probablemente. Y justamente lo ratificaste o ratificaste esa idea con el tema de los geles, ¿no? O sea, va a depender Ujú. mucho de lo que necesites, los niveles en los que estás Operación. operando, para que también no te vuelvas loco haciéndote un harakiri, Sí, ¿no? Así ya me imagino yo a muchas personas, zapando hielitos, o sea. Sí, como acordeón, ¿no? Sí, claro, no, ándale, no. sí, sí, Es que a sí. veces, es que yo insisto, a veces tenemos esa idea de que lo barato nos va a ayudar más o por no gastar más vamos a ahorrar, pero a veces ese ahorro no se ve reflejado por ningún lado porque tú necesitas invertir más en mano de obra, estás invirtiendo más tiempo, y bueno, además Gastando el energía tiempo es eléctrica. dinero, ¿no? El tiempo es Exacto. dinero al final también. Sí, sí. No, pero lo que tú harías también sería evaluar, usar diferentes métodos o técnicas para diferentes usos, ¿no? O Claro, sea, no te claro. voy a decir, no hagas tu bloque de hielo con un inserto, a lo mejor te funciona, ¿no? Sí, Pero vamos a ver para qué te va a funcionar. Ujú. exactamente. Es válido, entonces hazlo, ¿no? O Sí, sea, esa es la cuestión. es lo mismo Tienes que de ver los si en verdad te es cubitos. funcional. Es lo Ujú, mismo de los cubitos. Yo no digo que esté mal hacer cubitos. Si tienes un comedor pequeño, le vas a servir a poca gente y vas a enfriar poca agua, pues está bien los ujú. hielitos, los cubitos. O lo tienes únicamente para hacer ajuste de termómetros y solo tienes una Ujú, charolita. ujú, Punto, ¿no? justamente, O justamente. sea, tú tienes que ver qué herramienta, si no cuentas con una máquina fabricadora, pues tú tienes que ver con qué herramientas o con qué métodos puedes solventar esa carencia, ¿no? Sin complicarte la Si, vida. sin complicarte la vida, si en un momento dado te es costeable mejor comprar bolsas de hielo y cuentas con un depósito o te consigues uno acomodato, pues esa es la otra opción. Ahora, en Claro. todo caso, lo que ahorita buscamos es decir, bien, si vas a comprarlo en bolsa, cuídate esto. Si Ujú. vas a tener tu maquinita de hielo, pues Cuidas. cuídate de esto. Si vas a fabricar tu Ten propio miedo, hielo, digo. ten Cuídate miedo más. porque ese es más difícil de Sí. controlar, ¿no? Y era un poquito a donde yo más bien quería llegar, más que si es funcional o no es funcional para la operación, es qué tan peligroso es y cuántos controles yo tendría que meter, porque yo debo de asegurar que el equipo en el que voy a congelar está limpio y desinfectado y trabaja bien. Que el recipiente, sea lo que sea, que voy a utilizar para fabricar el hielo, se lavó y se sanitizó. Que el agua que estoy obteniendo es potable para empezar a hacer el propósito.
que al momento de que yo empiece a llenar mis bolsitas o mi inserto o mis charolitas, también lo haga con ciertos cuidados para prevenir que yo no contamine el envase o el agua. Y ya con toda esa lista de tengo que cuidar esto, el Mejor otro. vas y compras una bolsa de hielo. Exactamente. Haces tu análisis de peligros, tu relación Sí, costo-beneficio y mejor voy a la tienda de conveniencia, ¿no? Por exacto. mi bolsa. No, Al y el final, último, ujú, ajá. No, y el no, último punto, es muy breve, rápido, mira. sí, sí, Al claro, final del día, lo único que buscamos también en el episodio es como que ofrecer las la diferente gama de opciones alternativas. que hemos visto y ponerles un poquito los pros y los contras para que también la audiencia diga, no, pues sí es un cohete andar haciendo hielitos, ¿no? Pero es más que nada por ahí, porque a lo mejor a nosotros nos puede resultar obvio, pero sí necesitamos mencionarle a la audiencia, bueno, No, por qué conviene o por qué no. y tal ¿Por vez qué el no? concesionario de alimento va a decir, pues es mucho mejor hacerlo, porque ya tengo una cámara prendida y estoy gastando esa energía, esté haciendo o no esté haciendo hielos, tengo los recipientes, tengo el agua, así claro que voy a hacer hielos, ¿no? Pero ese análisis que se hace Ujú. de los vectores de contaminación que existen, los controles que tienes que implementar, a veces pues se les va de las manos, ¿no? Es para nosotros es obvio una cosa y para ellos puede ser obvio todo lo contrario a lo que nosotros visualizamos, ¿no? Sí. Sí, y otro punto donde también se deben de tener controles muy específicos es en las fuentes de sodas, en las áreas de bar y snack, Mm, porque ahí el hielo sí ya va en consumo directo, en contacto sí, directo con el comensal, ¿no? Entonces ahí, además de lo que hemos mencionado en las máquinas o en las hieleras o en los carritos, cómo se debe de transportar, su manejo con pinzas son las buenas prácticas en el centro o en el bar o en la fuente de sodas, considerando desde lavados de manos, cómo están tus licuadoras, si es que vas a hacer un exacto. frappé, Un qué frappé. tipo de licuadora vas a ocupar, sus procesos de lavado y desinfección y sobre todo algo que los utensilios sean grado alimenticio, ¿no? Porque muchas veces todo lo llevan muy bien y cuando llegas a estos centros te encuentras con el exprimidor oxidado, dices, ay, no, no va el hielo. Bueno, hicieron un frappé y a lo mejor le exprimen algo, ¿no? O lo terminan de decorar, ¿no? O caso contrario, ¿no? Que la licuadora, pues las aspas, no es una licuadora adecuada para hacerte un frappé y las aspas ya están desgastadas o los empaques ya están rotos o las tapas de los mismos vasos, pues por el uso, el Ya contacto dieron con de el sí. frío, con el contacto con el azúcar de alguna bebida, ya dieron su vida útil o se empiezan a desmoronar, ¿no? Entonces son Claro. detalles de prácticas de manejo, de prácticas de higiene que tienen que estar previendo, sobre todo que ya va en contacto directo. A mí me Igual, gustaría Claro. que agregaran algo aquí, porque a veces vemos, bueno, esta práctica yo la he visto en ciertos lugares, no lugares con H, pero sí en ciertos lugares. Este, ¿el de los y raspados o cuál? no, 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 pero sí el justificar, ¿por qué no? Porque tal vez desde este lado no se ve tan mal, dirías, ay, pero qué exageración. Esos cucharones que se están utilizando constantemente, con los que tomas el hielo y dices, pero yo cumplo, tengo un cucharón, pero ese cucharón, tomas tu hielo y vuelves a aventar el cucharón al recipiente donde está el hielo o al espacio donde está el hielo. Y obviamente ese cucharón está entrando y saliendo. Normalmente se pide que ese cucharón no se quede ahí, se mantenga fuera y que se tenga en un retén de solución Desinfección. desinfectante. Pero sí sería importante ser puntuales el por qué no dejarlo ahí adentro. Grillito. Ya, ya, sí. ¿Por Mira. qué no? Bueno, va Juan, Ujú. primero y No, tú regresamos. primero. ¿Por qué no dejarlo adentro? Va a depender del material del cucharón. Ya vemos que puede haber rupturas o que se despostille. Dos, el Mm. estar en contacto, en manejo con la mano y condiciones ambientales, pues puede ser un vector de transferencia de algún microorganismo, ¿no? Y ahí recordemos que hay microorganismos que son tolerantes al frío. Y Ujú. tres, la razón de ser de la solución desinfectante tiene un porqué y precisamente es esa, ayudarnos a reducir riesgos de contaminación o transferencia de algún vector para garantizar la inocuidad del hielo, ¿no? Aunque tú lleves todo este control y al último, digo, pues ¿para qué lo pongo en un retén? Lo dejo ahí porque voy a estar tomando cada minuto, pues estás mal, porque ahí estás rompiendo toda esta cadena que mencionábamos de inocuidad, por Mm. llamarla de alguna forma, llevas todos tus controles y al final a una persona, tal vez por falta de conocimiento o falta de capacitación, se le hace fácil estar abriendo y cerrando en vez de estar
colocando el cucharón donde debe de ser, pues ahí es un factor clave la capacitación y sobre todo generar conciencia a la gente en decirle, estás sirviendo alimentos, estás manejando Mm, productos inocuos. Si tú haces esta mala práctica, pues ya no tenemos esa garantía, ¿no? A lo mejor tienes un muy buen ron, un muy buen brand, una buena bebida, una buena infusión, y por esa práctica se viene todo para abajo, ¿no? es Justamente, correcto. justo. Ahí otra cosa que podemos apuntar es, voy a utilizar un retén de desinfección, voy a colocar ahí mi cucharón. Hay algunos aspectos que entonces también debo cuidar. Número uno, que toda la parte del utensilio que va a tocar el hielo se logre desinfectar. Y Ujú, generalmente lo que hacen en algunos establecimientos es colocar un recipiente prácticamente de capacidad horizontal. Cuando metes el cucharón, una buena parte de él, incluido el mango, asoma por fuera de la solución y no se desinfecta. Entonces aquí es recomendable mejor utilizar recipientes verticales, donde yo pueda sumergir de manera más eficiente todo el cucharón o por lo menos casi todo el mango para mantenerlo en esa solución desinfectante. Otro factor que también puede llegar a considerarse para que no nos afecte el retén per se es el tipo de sustancia química con la que yo lo preparo. Si voy a preparar una solución desinfectante con una sustancia o un producto que tiende a ser inestable y volátil, como el hipoclorito de sodio, sí tengo que darle cierta frecuencia en el cambio del retén, porque va a llegar un momento en el que no va a servir. Si Ujú. tengo un producto que es más estable y me da más horas de servicio, pues qué mejor. Pero sí también es muy buena práctica utilizar un retén de desinfección para el cucharón, pero sí por lo menos tenemos que cuidar esos dos aspectos, que logre sumergirse todo el cucharón y el tipo de producto químico usado para darle la correcta frecuencia de cambio para asegurar una acción germicida, sí, si no ¿no? todo el cucharón, al menos hasta la base, vamos a decirle Sí, la donde pala pasa el donde mango, si tú recoge el quieres. hielo. Ujú. Ujú, exactamente, ¿no? Justamente, Muy bien. justamente. Muy bien, chicos. ¿Qué más con respecto a operación? ¿Qué más han visto en la operación con el manejo de los hielitos? Obvio, en bar y en snack, con fuente de soda, Es pues la súper común. separación, ¿no? Del hielo exclusivo para enfriamiento y en otro contenedor o tarja especial o mesa de trabajo, como lo tengan diseñada esta área, el hielo exclusivo para consumo de alimentos, es decir, para bebidas, ¿no? Y algo Claro, importante, el hielo de enfriamiento no se puede utilizar, es más, no se debe de utilizar para bebida. Entonces, sí exacto. tener esos refrigeradores o esas áreas segregadas, si voy a enfriar agua, voy a enfriar una cerveza o voy a enfriar un refresco, exclusivo para eso. Y por separado, mi hielo ya para consumo. Si me piden un frappé o me piden un vaso o agua con hielo, bueno, pues hago mi buena práctica, tomo el hielo de mi contenedor de mi máquina al vaso y por separado la bebida fría, ¿no? Como tal. Y a lo mejor, aunque no es el tema de hielo, pero sí consideren en los casos de los bares, de los snacks, como buena práctica pueden lavar y desinfectar todas sus botellitas y demás para evitar ahí también riesgos de transferencia por todo lo que pueda tener de almacenamiento, ¿no? Este tipo de bebidas. Y pues creo que serían ahí prácticamente todos los controles o medidas que pudiéramos considerar de hielo, salvo su comentario. Yo estoy tratando Muy de bien, recordar pues como algún otro ejemplo, pero no. yo estaba pensando, por ejemplo, en una cocina industrial, cuando tienes el área fría donde montas tus postres, los Mm, postres los vas Ujú, a montar en vasitos pequeños mm, y claro. en ocasiones llegan a cometer el error de colocar el vasito pequeño en contacto directo con el hielo, Ah, ya me acordé de cuando una lo muy que buena. deben de hacer es hacer su cama de hielo, colocar encima una charola de Ujú, metal para que facilite la transferencia de esa temperatura y sobre de esa charola ya colocar los vasitos o las porciones independientes de postre previamente enfriados a en exposición, refrigeración. porque esa Ok, es otra cosa. sí, Este tipo de técnicas únicamente están pensadas para mantener una cadena de frío, pero el alimento que llega a colocarse en una charola con cama de hielo, ese postre, ese alimento ya debe de venir previamente refrigerado. frío. Debería de llegar a una temperatura de 4, tal vez 7 ujú, grados, dependiendo de su hora de elaboración, únicamente para mantenerse frío frío, mientras está exacto. expuesto al servicio.
No, y qué bueno que comentas ese tema. Les voy a platicar una anécdota de hace muchos años, en un lugar muy lejano, para no decir nombres. No forzar los alimentos en las técnicas de enfriamiento. Me tocó ver pastas que por quererla forzar para llevarlas a buffet, colocaban el hielo directamente en la pasta y hasta la mezclaban. No, no hagan eso, o sea, para eso hay una técnica específica, para eso deben de recibir una capacitación y pues muchas veces por ponerse ahí a innovar o querer que no se van a dar cuenta o forzar un alimento y que llegue a un rango de temperatura, hacen esas, no son malas, son pésimas prácticas porque pues pones en riesgo todo tu alimento, ¿no? Híjole, Y mira, yo diría que si el hielo es inocuo, o sea, ¿estás seguro que sí, inocuo? Pues yo creo que más bien estás poniendo en riesgo la calidad de tu producto, ¿no? Porque De hecho, presentar creo que, una pasta ya cocida, ya ajá, lista ya para preparada, servirte, lista para el y que, servicio. y que le estás echando agua, o hielo, sea, es ajá, cuando es dices, agua. Ujú. Pero es que mira, yo lo veo desde dos vertientes. Una, aplicaste mal sí, de una técnica de enfriamiento no saben. enfriamiento. Sí, Sí. claro. Para Dos, empezar, capacitación está fatal. Porque Ajá. si es un producto recién preparado o una pasta y que la vas a tener en buffet, pues bueno, y puedes jugar con tu tiempo, con tu temperatura y no vas a sacar todo Claro, no un lo sacas volumen todo. Ajá, elevado, vas porcionando, ¿no? claro. Pero muchas veces la operación rebasa y hacen estas prácticas de manera errónea. Y lo peor del caso es que cuando no lo llegan a detectar o no se las corrigen, ya se vuelve una El forma. así se debe de hacer. Sí, Híjole, es que me da resultados, ¿no? Entonces, qué no, hay una razón creatividad. de ser. A Sí, mí, a mí me deja pensando, pon tú que no sepas de enfriamiento, es más, pon tú que no sabes técnicas que tengan que ver. Es que hay enfriamiento, yo creo que sí se los enseñan en la escuela, ¿no? Pero pon tú que no hay sepas que nada de eso. preguntarle a la chef. Pon tú que no sepas nada de eso. Pero por lógica, es como si estuvieras diluyendo tu comida ¿Lo y estás dijeras, diluyendo? bueno, es un caldo, pues échale más agua al caldo, que tampoco se me hace muy lógico, ¿verdad? Mira, Pero es una pasta con agua, no, no se ¿a me hace cuánto le ha coherente. tocado recuerdo, Mira, ver? no se a me hace ver, coherente gastronómicamente. Y yo no, que no sé de mira, Inocuo, gastronomía. inocuamente. creo que eso lo platicamos precisamente en el versus de gastronomía e inocuidad, cuando la chef nos habló de la elaboración de De pastas. pastas. Creo que fue ahí, y si no, fue en Fue en los otro. preliminares para empezar a grabar. Ajá. Pero sí habíamos comentado ya ahí o en otra práctica, en otro programa de malas prácticas, justamente eso. Y lo que va a pasar es que vas a batir la pasta porque la vas a hidratar de más. Ujú. Ujú. Ahora, no es tema propio del hielo, pero ¿qué pasa cuando vas a enfriar un alimento? Cuando vas a hacer un abatimiento y para eso tienes una cama de hielo. Que esto también es algo que lo comento con la gente en cocina, no solo para un alimento precocido o ya cocido, sino hasta para una muestra testigo. Si tú, para empezar, usa una bolsa o un contenedor donde tú separes el alimento del hielo. Esa es básica, ¿no? No debe de haber un contacto directo con el hielo, Ujú, tanto por lo que comentas como por todos los peligros de contaminación que puedan haber. ujú. Dos, tienes que compactar tu alimento de manera tal que la pérdida de calor sea más rápida, porque si lo dejas hecho bolita, el calor se va a guardar en el centro. Ujú. Entonces, ese es otro aspecto que debemos tomar en cuenta. Si yo me sobró pasta, ¿no? Y la quiero refrigerar y para eso la voy a abatir, pues no voy a dejarla en la cacerola toda compactada, sino que voy a tratar de extenderla tal vez en una charola. Eso va a Ujú. ayudar a que pierda el frío sin que absorba humedad, porque esa charola va a estar en una cama de hielo. Ujú. Pero no, no se trata de echarle hielo directo a la pasta. Se bate, eso es porquería, ¿no? Exactamente. Porquería eso. Concluyendo, Son eso es anécdotas. Y una Concluyendo, es una concluyendo, porquería. Sí, yo me imaginé así un espagueti delicioso, ya sabes, todo con quesito, y después todo lleno de agua, es cuando dices, ¿en qué cabeza cabe eso, no? sí, no, acá En fue muchas, por desgracia. este fue un codito a la crema y tenía su jamón y su apio picadito y todo, Y ahí pero tenía sus no, terroncitos de era hábil esa gente para hacer esta técnica para que exceso te de diera 4 creatividad. grados, cuando en buffet te puede dar 7, pero bueno, volvemos al tema, desconocimiento total.
Y yo les iba a decir, ay, no, hay que enseñarles buenas mañas. No son mañas, son No, ¿qué prácticas. pasó, Ara? No, ¿verdad? Este no es el programa. No, así no. No, Ese no es este programa. Muy bien, chicos. Pues no sé si quiero pasar a conclusiones o si tengan bueno, algo más que contar. No, déjalo así. no, Ok, pasamos a concluir. perfecto. ¿Qué quieren concluir? ¿O yo inicio? ¿O ustedes Bueno, díganme. de mi parte es rápida la conclusión. Hay que seguir los controles. El hielo hay que tratarlo como un alimento y no perder esa cadena que hemos mencionado de inocuidad a lo largo Ujú. de todos los procesos. Muy bien. Yo como conclusión únicamente decir, siempre evalúen el costo, beneficio y los peligros de obtener hielo de una u otra fuente, ya sea que lo fabrique yo mismo en mi establecimiento o lo compre. Siempre tengo que valorar todos los aspectos para evitar que mi alimento, vamos a llamarlo así al hielo, se vaya a convertir en un vector de contaminación, ¿no? Juan se llevó mi conclusión. Oh, No, pero está perfecto. Híjole, creo que ya dijeron todo, pero yo creo que me voy a ir por la de siempre. Me voy a inclinar por lo de siempre. Capaciten a su personal, de verdad, el manejo de hielo es súper importante porque, como bien decía Juan, podemos ver el hielo transparente y tirándole a blanco y vamos a decir, qué inocuo es esto, pero el hielo puede ser un medio de transporte para otros microorganismos. Entonces, si nosotros tenemos una mala manipulación del hielo y aunque hayamos cumplido con todos los controles, desde tener agua purificada, bueno, partir de agua potable, contar con un filtro para la elaboración del mismo, tener mis programas de mantenimiento y limpieza, pero llega a manos de una persona que no está capacitada, que no sabe cómo manejarlo, ahí se rompen todos los esfuerzos que nosotros pudimos haber puesto en el control de la inocuidad de ese hielo, ¿no? Entonces, no olvidemos la capacitación de la gente, es súper, súper importante. Y pues así no es. queda más que volverlos a invitar, suscríbanse al canal, compártanos. La verdad es que nos encanta que esto está creciendo y los comentarios también incrementan. Hemos visto nuestras estadísticas que sí nos ven, hay mucha gente que nos Sí ve, nos ven. pero no todos se suscriben. Entonces, de verdad, los invitamos a que se suscriban, lo compartan, compártelo a quien crean que les va a gustar y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Ok, Bye bye. Bye. bye.